Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Reciban un cordial y caluroso saludo. Mi nombre es María José Alvarado Aguilar y en nombre del Centro de Investigación en Comunicación, el SICOM, les doy la bienvenida a este conversatorio que hemos titulado El valor de lo público en tiempos de crisis, que va a contar con la participación de la doctora Lisette Marroquín, el máster José Mairena y también la doctora Daniela Bruno. Esta tarde, el temporal lamentablemente nos ha obligado a renunciar a encontrarnos presencialmente. Sin embargo, muchas personas en diferentes partes del país se han visto obligadas a renunciar a todo lo que tienen. A ellas, en este momento de profunda angustia, les enviamos nuestro abrazo solidario. Hoy, el programa Estado de la Nación presentó su más reciente informe en el que advierte sobre la grave amenaza en que se encuentran el desarrollo humano, la sostenibilidad y también la democracia en Costa Rica. En la actualidad, dice el programa Estado de la Nación, los logros históricos en desarrollo humano sostenible no fueron suficientes para asegurar un futuro de progreso y equidad. Y a ello además se suma un sistema político que experimenta una fuerte crisis de representación política de su ciudadanía. Podríamos entender cómo esta fotografía de nuestro contexto inmediato tiene, dentro de sus múltiples consecuencias, una repercusión sobre cómo esa ciudadanía entiende lo público y cómo define el valor que tiene aquello que viene de lo público. Pero ¿cómo se construye el concepto de lo público desde la institucionalidad que trabaja para esa ciudadanía? ¿Y cuáles son las implicaciones de estas construcciones en la resiliencia y en la identidad organizacional? Justamente eso es sobre lo que vamos a reflexionar esta tarde desde la mirada de las personas trabajadoras de la Caja Costarricense de Seguro Social. Para ello, y sin mucho preámbulo, vamos a escuchar la intervención de la doctora Lisette Marroquín Velázquez. Ella es doctora en comunicación con énfasis en comunicación organizacional. Es profesora en la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva y también es investigadora del Centro de Investigación en Comunicación, el SICOM. Es cofundadora también de la Red Latinoamericana de Investigación en Comunicación Organizacional y se ha interesado en el estudio y el desarrollo del campo de la comunicación organizacional desde el sur, la colaboración interorganizacional, y hoy nos va a presentar los resultados de su más reciente investigación que busca retratar el valor de lo público a partir del funcionariado público de una de las instituciones, sin duda, más importantes del país, que es la Caja Costarricense del Seguro Social. Antes de darle la palabra a la doctora Marroquín, quisiera comentarles que al final de las intervenciones vamos a tener un periodo de preguntas que podrán hacer por escrito o a viva voz, pero les agradezco nada más indicarme por el chat para poder darles el orden de la palabra. Muy buenas tardes, doctora Marroquín. Gracias, María José, y muchísimas gracias a todas las personas que nos están acompañando en este momento, en esta tarde lluviosa, que, bueno, como decía María José, estuvimos obligadas y obligados a hacerlo desde la comodidad de nuestras casas. Y bueno, y gracias a esto, esto nos permitió pues contar con una mayor participación. Entonces, muy contenta de estar acá, muy contenta también de poder presentarles estos resultados de mi investigación. Como dijo María José, perdón, porque ya empezó un poco antes de donde tenía que empezar. Hay un spoiler ahí. Como dijo María José, esta investigación se llama El valor del público en tiempos de crisis y yo lo que exploro acá son las experiencias de las personas trabajadoras de la Caja Costarricense del Seguro Social. Y antes de entrar, digamos, en materia con eso, yo quería comentarles un poco de dónde viene mi interés en el sector público. Y este interés creo que empezó desde que tomé conciencia del trabajo que hacía mi papá. Él siempre trabajó en el sector público. Yo veía su dedicación, su rigurosidad en el manejo de todo lo relacionado con su función. Y ese fue uno de los aspectos, digamos, que más me marcó y que más recuerdo. Lo otro que también recuerdo muy bien, cuando yo ya estaba más grande, como en los años 90, eran las conversaciones que teníamos en las mañanas cuando compartíamos el viaje
hacia nuestros trabajos, ¿verdad? En estas conversaciones él me contaba un poco cómo todos los cambios que estaba viviendo la institución en la que él trabajaba a la luz de los programas de ajuste estructural en los 90. Entonces, esto es una preocupación que viene conmigo desde hace algún tiempo y hoy, como funcionaria pública también, ¿verdad? Y dado el momento histórico que justamente María José describió bien a partir de lo que, de esa publicación del Estado de la Nación, en el que nos encontramos hoy, ¿verdad? Donde este imaginario de lo público tiende a presentarse de forma tan negativa por parte tanto de los sectores políticos como de los medios y también desde lo que es la política económica a nivel internacional. Entonces, me parece que resulta muy pertinente conocer a fondo estas construcciones de sentido en torno a lo público y particularmente desde un punto de vista que pocas veces nosotros vemos o tenemos acceso, que es desde adentro. Eh, Ustedes vieron que yo puse el valor de lo público y lo pongo entre comillas porque me parece importante también explorar un poco ese concepto y la forma en la que yo lo entiendo a partir de esta autora, Robotnikov, es como una lógica de acción y de interés, ¿verdad? Que se guía por la consecución del bien común y la universalización, ¿verdad? Y esta lógica se materializa en un actor institucional que a menudo conocemos como el Estado, que es el que garantiza esos derechos individuales y de la dimensión privada, ¿verdad? Que son centrales para la coordinación social, ¿verdad? Y que a través de su articulación con la idea de nación forman ese referente de la integración simbólica, ¿verdad? Entonces vemos acá que lo público sí tiene que ver con el bien común, con la universalización, y eso es posible a partir de la organización que nos demos como colectivo y también esa organización está articulada por esa integración simbólica, es decir, hay toda una serie de significaciones que rodean lo público y eso es un poco lo que buscamos esclarecer en esta investigación. Entonces, como bien lo hemos mencionado, hablar de lo público hace, no sé, digamos, desde 1941, cuando surge, por ejemplo, la seguridad social en el país, a verlo ahora, es bastante diferente. Vemos que lo público pasa por una crisis de legitimidad, ¿verdad? Esto a raíz de una serie de situaciones donde se ha reducido el aparato estatal, su esfera de acción. Vemos que también se opera también desde una lógica económica que está propuesta también desde lo que son, digamos, las políticas económicas internacionales, en donde el bienestar social también se ve afectado por esa privatización y esa descentralización, ¿verdad? Y también a partir de todo digamos, de toda esta nueva ecología mediática, vemos que hay un desgaste en la confianza hacia el sector público por parte de la ciudadanía, ¿verdad? Y algo que nosotros sabemos menos, ¿verdad? Porque sí, a partir, digamos, de diferentes fuentes nos estamos informando de qué es lo que pasa con el sector público, cómo se ve, cómo se percibe, pero sabemos menos de las formas en las que las personas trabajadoras del sector público experimentan, digamos, perciben e interpretan todo este contexto, digamos, de crisis, de deslegitimación, digamos, de su sector de trabajo, ¿verdad? Y sabemos menos todavía de las implicaciones que esto puede tener en su labor cotidiana y las implicaciones, digamos, que tiene en la capacidad de respuesta de estas instituciones, como lo hemos visto en los últimos años. Ya poniendo el objetivo de la investigación, lo tengo acá y es analizar las creaciones de sentido de las personas trabajadoras de la Caja Costarricense del Seguro Social en tiempos de crisis para comprender la construcción de lo público desde adentro, ¿verdad? Y las implicaciones de estas construcciones en la resiliencia y en la identidad organizacional de la caja. El día de hoy yo me concentraré sobre todo en la parte de las construcciones de lo público. Creo que no va a dar tiempo para ver las otras dos aristas, digamos, con el detalle que vamos a ver lo de lo público. Mencionaré algunas cosas, pero no lo veremos completamente. Quedará para una otra ocasión. Bueno, entonces, ¿por qué estudiar lo público desde la caja?
ya por ahí nos dijo María José, bueno, es una de las instituciones más importantes del país, pero más allá de la importancia, o veamos de dónde viene la importancia que tiene esta institución en el país, ¿verdad? Yo acá me quiero ir un poco para atrás, ¿verdad? Y ubicar la pertinencia de la institución a nivel histórico, ¿verdad? El tiempo no me da para desarrollar así de manera muy extensa eso, pero solo quiero remontarme al momento donde las ideas sobre seguridad social quedan plasmadas. Y eso sucede el 1 de noviembre de 1941 por medio de la ley número 17. Pero acá tomo un pedacito de algo que el doctor Calderón Guardia dijo en su informe constitucional al Congreso de la República algunos meses antes de la ley del 1 de noviembre. Él ahí se refería a los seguros sociales como que ellos constituyen un verdadero progreso para nuestro régimen democrático, entonces son la base de ese régimen democrático, serán un instrumento de paz social porque tienden a corregir las situaciones injustas en las que se encuentra colocada, digamos, la población que depende de su trabajo para vivir. Y si el Estado no decide establecer un verdadero sistema de previsión, no hará más que socavar sus cimientos, ya que, como dice ahí en grande, ninguna sociedad puede fundarse en la injusticia. Entonces, el principio, la base, digamos, de esta seguridad social es justamente lo que está ahí. Tiene que ver, apunta hacia una sociedad que quiere ser más justa, que quiere tener, digamos, esa justicia a nivel de los servicios que reciben las personas ciudadanas. Siguiendo un poco con esta parte histórica, otra de, digamos, 2 años después, el doctor Calderón Guardia vuelve en su informe constitucional a referirse a esto ante el Congreso de la República. Y en esta cita en particular, él habla de la seguridad social como una reorganización de la colectividad. Entonces me parece muy importante también que, bueno, a veces vemos como la caja como una organización, una institución, pero perdemos de vista su vínculo no solo con, digamos, con la ciudadanía, pero con la sociedad costarricense, con el país y, digamos, como pilar del país que se ha querido construir, ¿verdad? Entonces, acá lo plantea como esa reorganización de la colectividad que lo que busca es el equilibrio entre las fuerzas productoras y los centros directores de la sociedad, ¿verdad? Y que él ve como la única forma de asegurar una paz estable, una convivencia armónica y una cooperación constructiva de todos los sectores, ¿verdad? Entonces, esa es la gran tarea que se le da y luego aquí finalmente ya en la constitución política, esta es la del 61, pero fue en el 41, acá fue unos ajustes que se hicieron a la Constitución en esta fecha. Acá se habla entonces, vean que, digamos, entonces entendemos el Seguro Social tanto como un concepto como una institución y se habla de que la administración y gobierno de los seguros sociales estará a cargo de una institución permanente con esfera de acción propia llamada Caja Costarricense del Seguro Social, que además se desempeña en unas condiciones bastante particulares que tiene que ver con la independencia absoluta del Poder Ejecutivo, ¿verdad? Por otra parte, el caso de Costa Rica con respecto a lo que es la seguridad social es emblemático, digamos, de la región. Y acá tenemos a estos dos autores, Martínez Franzoni y Sánchez Sancochea, que ellos plantean el tema este de la doble incorporación, que el bienestar de las personas viene a partir de la doble incorporación y esa doble incorporación parte de una incorporación laboral que tiene que ver con tener un trabajo formal y acceso, digamos, a ese trabajo formal y por otro lado, el acceso que tenemos a servicios públicos sociales y a la protección social. Y esto fue algo que Costa Rica alcanzó mucho más pronto que otros países y que además se mantuvo y tuvo una estabilidad bastante larga. Entonces, todo esto para decirles o para entender, digamos, la importancia de estudiar lo público desde uno de sus bastiones, que sería, digamos, la Caja Costarricense del Seguro Social. Entonces vemos que la Caja es un pilar de ese modelo de bienestar social del país. Además, también ha sido un actor emblemático en las diferentes transformaciones del Estado costarricense. Y lo otro que no es un secreto para nadie es que ha experimentado una serie de crisis
grandísimas, tanto a nivel interno como crisis que se han gestado desde lo externo. Y solo en el periodo de estudio de esta investigación estuvo la finalización de la pandemia, el hackeo bueno, y otros eventos, digamos, que se dieron durante el periodo de estudio. Entonces, es una institución que de cierta forma em, tiene, digamos, toda esa trayectoria en el manejo, digamos, de crisis. Otros aspectos a conocer de la caja, ¿verdad? Que tienen que ver ya más con su tamaño, es que la caja tiene alrededor de 58.757 personas que integran su fuerza laboral. Esta fuerza laboral tiene unos perfiles ocupacionales bastante variados y a partir, digamos, de esa fuerza laboral da una cobertura cercana al 95% de la población y esto lo hace a partir de diferentes niveles de atención, donde vamos a tener en el nivel primario lo que son las áreas de salud, ¿verdad? Que son 106. Dentro de esas áreas de salud se encuentran los equipos básicos de atención integral en salud, que son los EBAIS, y contamos con 29 hospitales de segundo y tercer nivel, ¿verdad? Y ya para entrar un poco en lo que fue la metodología de esta investigación es de enfoque cualitativo. Entre las técnicas de recolección de datos hicimos lo que fue revisión de documentos oficiales, pero sobre todo lo que voy a presentar acá en los resultados tiene que ver con las entrevistas semiestructuradas y los grupos focales que se llevaron a cabo. Y a partir, digamos, la técnica de análisis que utilicé fue el análisis temático de estas autoras, que aquí se me borró el nombre. em, en un momentito me viene a la mente nuevamente. Em, Nosotros hicimos este estudio en el nivel, digamos, en el primer nivel de atención, específicamente con los equipos, digamos, básicos de atención integral en salud, que están compuestos de forma básica por una persona médico, una persona técnico auxiliar en redes, una persona auxiliar en enfermería y lo que le llaman ATAP, que es un asistente técnico en atención primaria. Nosotros hicimos un total de 23, o sea, 23 entrevistas a personas de estos equipos y contamos con 16 participantes en los grupos focales que hicimos para tener digamos, un total de 39 participantes. Em, Quería aquí mostrarles un poco cómo, por lo menos por perfil profesional y por las diferentes, las RIPs son las redes integradas de prestación de servicios de salud. Entonces aquí podemos ver, digamos, cómo se cubrieron. Nosotros logramos contar con la participación de 8 médicos, 7 ATAPs, 4 enfermeras y 4 personas o personal de redes. Nosotros hicimos estas entrevistas del 2021 al 2023, entonces es interesante porque cubre diferentes periodos, digamos, por ejemplo, en términos de pandemia y también incluye dos gobiernos distintos. Los grupos focales sí los llevamos a cabo este año, se hicieron dos y contamos con esta participación. También quería mostrarles, porque esto sí es interesante, que logramos, digamos, cubrir, digamos, casi, bueno, todas las RIPs, ¿verdad? Y tratamos de que cada persona entrevistada fuera de un área de salud distinta, digamos, para tener una mayor representatividad de lugares, ¿verdad? Entonces, al final logramos contar, digamos, con los puntos de vista de 19 áreas de salud. Bueno, llegando a lo que son los resultados, vamos a presentarlos de la siguiente manera. El valor de lo público yo lo trabajé a partir de estas 5 categorías analíticas. Entonces, en una primera categoría analítica tenemos lo que son los significados de ser funcionario o funcionaria pública. Luego trabajamos con lo que son las percepciones, es decir, cómo piensa el funcionariado que lo percibe la ciudadanía. Posteriormente, trabajamos con cuál es el aporte que
el funcionariado piensa que le brinda la caja al país y trabajamos con lo que son anécdotas, tanto de orgullo, digamos, de trabajar en la institución, como de insatisfacción de trabajar en la institución. Entonces, a partir de esas 5 categorías es que, digamos, logramos hacer este panorama, digamos, de cómo construyen ellas y ellos el valor de lo público desde adentro. Entonces, en cuanto a la parte de ser funcionaria o funcionario público, digamos que las tres, digamos, categorías o temas que más se repiten, ¿verdad? Es, son estos tres que están acá. Tienden a verlo como una gran responsabilidad, ¿verdad? Entonces, no sé si les da tiempo de leerlo, voy a ir hablando un poquito ahí mientras ustedes leen lo que está ahí. Esa responsabilidad es interesante porque la podemos dividir como en dos grandes cuestiones. Hay una responsabilidad con respecto a, digamos, mi capacidad de reportar mis actividades, ¿verdad? Lo que tiene que ver con el rendimiento de cuentas, ¿verdad? Entonces, esa primera cita que tenemos acá de una médico en Ciudad Quesada tiene que ver con esa responsabilidad de rendir cuentas sobre el manejo de los recursos. Tenemos también la otra parte, digamos, tiene que ver con el cuidado y el tener cuidado de las acciones personales, es decir, las que hacen fuera de la institución como las que hacen dentro de la institución, ¿verdad? Entonces es esa idea, digamos, de que hay una cierta, digamos, vigilancia en torno a, digamos, a la persona funcionaria pública. El otro gran tema es entenderlo como un privilegio, ¿verdad? Entonces, ese privilegio tiene como dos aristas. Una tiene que ver con los beneficios y garantías, que no puse ninguna, sí, ahí está una cita de esto. Es decir, entender a la caja como una empleadora muy justa y con un empleo que da una estabilidad laboral. Y luego entender también el prestigio de la institución, ¿verdad? Y cómo es una institución reconocida, con trayectoria. Es decir, que al decir que trabajo en la caja, realmente es un privilegio porque se trata de una organización muy prestigiosa. Y la otra parte, digamos, de lo que ellas y ellos consideran como el significado de ser funcionario público, está en la vocación de servicio. Y esta vocación de servicio también es interesante porque se articula a partir de dar lo mejor de mí, ¿verdad? Como está en esa primera cita. En otra es contribuir con mi granito de arena, ¿verdad? Entonces, yo voy a dar y lo otro tiene que ver, bueno, con dar ese servicio o darse, digamos, digamos, las y los pacientes, ¿verdad? Entonces vemos un poco esa es, digamos, la visión. También nosotros preguntamos, porque eso es ser funcionaria y funcionario o funcionario público, pero también les preguntamos la especificidad de trabajar en la caja. Y lo más interesante, digamos, que recogemos ahí es que la diferencia con otras instituciones es que en la caja dan la milla extra. Es decir, si soy funcionario o funcionario de la caja, tengo que dar más. Y hay una, digamos, hay una visión muy compartida de que problema que llega, problema que se tiene que resolver a como dé lugar con lo que tengan, ¿verdad? Entonces está esa visión de, digamos, de dar la milla extra. Así fue como nos lo plantearon. Dentro de la segunda categoría, ¿verdad? Es cómo piensa el funcionariado que lo percibe la ciudadanía. Ahí vamos a tener, y es interesante porque tenemos eh, muchas, las más, digamos, son de las personas funcionarias que piensan que la ciudadanía tiene una visión negativa del funcionariado, ¿verdad? Entonces, van a hablar, por ejemplo, de que tienen salarios de lujo, ¿verdad? Entonces, aquí, por ejemplo, alguien pone que ganamos como futbolistas, ¿verdad? O en cuanto a los doctores que ganan mucha plata, ¿verdad? Entonces, está esa idea, digamos, de esas ventajas salariales.
está también el clásico de que son vagos, ¿verdad? De que no hacen mucho trabajo, de que trabajar en el sector público es una ventaja porque no es un trabajo muy fuerte, ¿verdad? Eso por el lado, digamos, de la visión negativa, por el lado de la visión positiva, porque algunas personas sí piensan que la ciudadanía tiene una visión positiva del funcionariado y de la institución. Acá un médico hacía una metáfora muy interesante, decía: sí, es que nos ven como el papá, o sea, qué pereza el papá, pero también feliz de que ese papá esté ahí cuando lo necesito, cuando estoy mal, cuando necesito algo, ¿verdad? Entonces, eh, esa era una de las visiones. Y también lo otro es que sí algunas personas reconocen que la ciudadanía, las personas que ellos atienden, que llegan a sus lugares, a sus, digamos, áreas de salud, encuentran que el sistema de salud que tenemos es privilegiado si se compara también con el de otros países. Lo otro que es interesante para poder tener una visión positiva es que algunas personas se centran en lo que conocen, es decir, el servicio que ellas y ellos dan en el lugar donde lo dan. Entonces, por ejemplo, esta persona es una enfermera en China Quichá y ella decía que en el área de salud, o sea, nosotros hacemos, o puedo decir que nosotros realmente hacemos el trabajo para el que ha sido creado la caja, ¿verdad? Que es esa atención integral, y mencionaba también cómo las personas que se acercan a recibir servicio ahí están contentas del servicio que reciben ahí. Hubo otra parte de las personas, digamos, que nosotros consultamos, que más bien tienen una visión contingente. Y esta visión contingente parte y dicen que, o sea, dependiendo de la atención que hayan tenido las personas, así va a ser su visión, tanto del funcionariado como de la institución. Y lo otro que hacían era que decían que a mayor el problema de salud, mejor va a ser la visión que van a tener estas personas de la caja y de sus servicios. Es decir, si yo voy por un resfriado y entro a la parte de emergencias, definitivamente no voy a salir satisfecho del servicio. Y además acá dan toda la explicación de que no era el nivel de atención al que tenían que ir para tratarse de eso, pero que mucha gente, algunas de las anécdotas tenían que ver con que pacientes llegan y dicen: yo nunca había usado la caja hasta que mi mamá tuvo un cáncer, fue lo máximo la atención que tuvo la atención inmediata, ¿verdad? Entonces vamos a ver que esa visión contingente para ellos y ellas depende de la calidad de los servicios que estas personas hayan recibido. Tengo ahí el papel de los medios porque en esta pregunta también pasó algo muy interesante. Además de ubicarse algunas personas dentro de una visión negativa o positiva del funcionariado y la institución, muchos de las respuestas tenían que ver con explicaciones de por qué hay una visión negativa, ¿verdad? Y esas explicaciones pasaban por que dicen: bueno, es que las personas no entienden cómo funciona aquí esto adentro. Si estuvieran aquí adentro, sabrían que no se puede hacer esto, no se puede hacer lo otro, ¿verdad? Entonces había una parte, digamos, de desconocimiento de cómo funciona la institución que genera muchas veces insatisfacción. El mal uso de los servicios de la institución es otro factor, digamos, que genera digamos, una visión negativa de los servicios de la institución y del funcionariado, ¿verdad? Entonces, por ahí, otra cosa que salió era muy importante el papel de los medios y cómo los medios han contribuido a esa percepción, digamos, negativa tanto de la institución como del funcionariado. Dice, aquí pasan muchas cosas muy buenas, digamos, muchos pacientes salen contentos de su servicio, pero lo que aparece en los medios son siempre las cosas, digamos, más negativas, y eso ellas y ellos lo resentían un poco. En cuanto al aporte de la caja al país, ¿verdad? Bueno, eran, digamos, mucha gente dijo: bueno, obvio, somos una institución que presta servicios de salud, entonces hablaban mucho, digamos, del tema de que brindamos salud, pero podemos ver cómo digamos, este tema de la salud se va desarticulando cada vez en temas, digamos, que vinculan esa misión, digamos, de la organización, esa tarea
con algo más grande a nivel de la sociedad, ¿verdad? Y como si tenemos un buen sistema de salud, como dice la segunda cita, vamos a tener entonces, ¿verdad? Personas que puedan trabajar y eso va a generar, digamos, un bienestar, tanto para las personas, pero un bienestar social para el país, ¿verdad? Em, y aquí también, aquí está puesto más bien al revés, ¿verdad? Ustedes vieron que desde que se habló de la seguridad social, se habló de una paz social. Aquí varias personas, yo pongo acá un ejemplo, están muy preocupadas con qué es lo que va a pasar si la caja no puede continuar dando los servicios de la manera que los da, ¿verdad? Porque aquí se preguntan qué va a pasar con todo el pueblo, con los más necesitados que no van a tener capacidad, digamos, de acceder a servicios de salud privados, ¿verdad? Entonces, hay una preocupación, pero también hay un reconocimiento de ese lugar, digamos, de la institución en lo que es el país. En cuanto, a lo que son las anécdotas que les habíamos dicho, que les había dicho que pedimos, en las de orgullo, hay muchas que tienen que ver con anécdotas de agradecimiento, digamos, de cómo, les llevaron algo, la persona cuando se sanó fue a agradecerles directamente. Hay otras anécdotas de reconocimiento. De hecho, acá tengo una para leerles. Esta es de un médico en China y dijo, la verdad me sorprendieron mucho. De ahí, usted sabe que nosotros somos sujetos de evaluación y resulta que tuvimos invitados del nivel central de la caja acompañados de personas del Banco Mundial y andábamos, nos andaban evaluando y de las cosas más lindas de la vida y aquí dice, y sin querer queriendo, como diría el chavo, estuvo un grupo organizado, un grupo de mujeres y me caló mucho porque yo no me lo esperaba. Nos hicieron un reconocimiento delante de la gente del Banco Mundial y de la gente del nivel central. La gente está viendo el esfuerzo que hemos hecho como funcionarios, ¿verdad? Entonces, hay algunas de estas, digamos, anécdotas de reconocimiento que son parte del orgullo, digamos, de estas personas para trabajar ahí. También varios casos en donde una atención, inclusive que le dieron una cita y gracias a esa cita la persona realmente pudo atenderse a algo que era más grave de lo que pensaba. También se habla mucho de el sacrificio, ¿verdad? Aquí tenemos el caso, por ejemplo, de una de las enfermeras que estuvo a cargo de campañas, digamos, de vacunación, y ella habla, digamos, del cansancio, pero que todo eso valió la pena porque se pudo, digamos, llevar a cabo la tarea. También algo que les da mucho orgullo es la solidaridad, tanto la que tienen con las comunidades como la que tienen entre compañeras y compañeros. Entonces ponen varios casos, ¿verdad? En el tiempo de COVID, ¿verdad? Donde las y los compañeros realmente se ayudaban, se daban diarios si veían que alguna de las personas compañeras estaba en, digamos, en dificultad por no estar trabajando. Y lo otro también, esto es muy lindo, es el sentido de comunidad. Perdón, que ahí pasé la diapositiva. Acá nos contaba, por ejemplo, una doctora, yo he llevado los controles de embarazada de pacientes que han tenido 2, 3, 4 hijos, entonces yo ya conozco a todos los hijos y eso es una cosa que me gusta de acá. Digamos, eso es este tipo de sentido de comunidad como las y los funcionarios que trabajan en EVAIS en zonas rurales forman parte integral de la comunidad, ¿verdad? Y también hay, digamos, ese sentido de comunidad tiene que ver con que los vayan a buscar para pedir una cita a la casa y cosas de este tipo, ¿verdad? En cuanto a lo que son las anécdotas de insatisfacción, les costó bastante a las y los entrevistados identificarlas, ¿verdad? Pero ahí salieron algunas. Yo quería destacar por ejemplo, acá, esta que ponen como limitaciones de la caja, entonces tienen que ver mucho con la falta de recursos. Entonces, por ejemplo, acá el médico en Paquera dice que el transporte es nuestra debilidad. Para trasladar un paciente se requiere una ambulancia de Levi's al muelle. Del muelle sale una panga al otro muelle y en el muelle se requiere otra ambulancia. Tenemos 2 meses sin panga.
para mí, un paciente que tenga que esperar 3 horas en la madrugada porque yo no he logrado coordinar un transporte, para mí eso es demasiado rudo. Usted hace cara y todo el mundo entiende, y entonces el asunto se moviliza, ¿verdad? Y se saca de donde no hay, ¿verdad? Volvemos de nuevo a esta idea de que se trata de resolver de la manera que sea. Otro de estos también, que está clasificado, digamos, dentro de la parte, digamos, de las limitaciones, no tiene que ver tanto con los recursos, sino también a veces con los lineamientos o algunas, digamos, directrices que son tal vez muy cuadradas, como lo dice acá esta médico de Ciudad Quesada, dice, bueno, el tema de los lineamientos para vacunación en algún momento eran demasiado cuadrados, 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 y tener que rechazar personas, eso nunca me generó satisfacción, porque al inicio, sí, las medidas estuvieron como muy estrictas, yo entiendo que era por la cantidad de vacunas, pero luego nos decían una cosa y la otra semana otra, habían vacunas, entonces todos los que usted rechazó esa semana porque no habían vacunas, ya la semana siguiente se podían vacunar. Entonces, como que de momento digamos, no se lograba entender, ¿verdad? Y se le quedaba mal a la gente. Entonces, esa también, digamos, nosotros la clasificamos dentro de lo que son las limitaciones de la caja. Y hay muchas también que están en torno a no poder dar el servicio, no poder dar una cita, y nos explican, y había muchas explicaciones de por qué pasan este tema, digamos, de las citas. También hablaron de lo que son las conductas inapropiadas de las personas pacientes, ¿verdad? Y también hablan de la respuesta deficiente de otros niveles de atención. Como acá estamos hablando de EVAIS y los EVAIS tienen una relación muy cercana con las personas de la comunidad, en algunos lugares, por ejemplo, las personas no querían ser referidas a los hospitales porque ya habían tenido alguna mala experiencia en los hospitales, ¿verdad? Entonces, hay algunas anécdotas que tienen que ver con esto de la respuesta deficiente de otros niveles de atención. No, esta, perdón, esa no, yo creo que pasamos acá, estas eran las últimas. Ujú. Paso algunas reflexiones, digamos, específicamente para lo que es la caja, ¿verdad? Entonces, a partir, digamos, de de estos diferentes digamos, categorías analíticas que nos permiten entender el valor de lo público desde adentro, vemos que las personas trabajadoras consultadas entienden el valor de la institución e incluso entienden ese valor de la institución que está desde sus inicios, ¿verdad? Y el valor que tiene para el país y también saben muy bien cuál es su papel en esa labor, ¿verdad? Lo otro que vimos, y esto es sobre todo a partir de, digamos, de los datos sobre identidad organizacional, encontramos que a partir de esos datos vemos que existen dos cajas, ¿verdad? La de las personas que laboran atendiendo a los pacientes, ¿verdad? Digamos que esta caja guarda una íntima relación con esa misión original de la institución y está la caja del nivel político, que de acuerdo con las personas entrevistadas, y bueno, y si nos podemos saber también la reciente huelga, piensan que están saboteando la institución, ¿verdad? Que de cierta manera em, estas decisiones que se toman, ¿verdad? ¿Verdad? Le hacen daño a la institución. Y lo otro es que si, bueno, si se quiere, si se requiere de voluntad política para dotar de recursos a la institución para que ésta pueda, ¿verdad?, sostener ese bienestar social en el país, ¿verdad? Y que se puedan seguir brindando esos servicios de una manera solidaria y universal, que es algo que nos mencionaban que sentían como que estaba, digamos, en peligro, ¿verdad? Y brindando también calidad de vida y el reconocimiento al funcionariado, que es algo que también se menciona como que se requiere, ¿verdad? Si ya me voy a algunos, quería enmarcar acá algunos aportes más de orden disciplinar. Este estudio yo lo realizo desde la comunicación, específicamente desde lo que es la comunicación organizacional, y me parece que desde una visión constitutiva de la comunicación,
¿verdad? Donde nosotros no vemos que la comunicación existe separada, digamos, de la organización, sino que más bien es en la comunicación que la organización toma forma, ¿verdad? Entonces vemos lo importante de entender cómo se construye, digamos, cómo estas personas construyen sentido sobre ellas y ellos como funcionarios, ¿verdad? Porque eso genera una serie de acciones. La comprensión que yo tenga va a generar la respuesta que yo tengo ante los problemas y las acciones que llegan a mí. También la importancia de cómo se construye el sentido de la institución, qué es la institución para mí, cuál es su labor, qué es lo que hace en la ciudadanía, que fue un poco lo que vimos y también vimos la claridad, digamos, que tienen en cuanto a esto. Y cómo hacen frente, que esa parte, digamos, no la voy a abordar solo acá a partir, digamos, de estas conclusiones, pero es muy interesante la forma en la que hacen frente a los discursos, digamos, y construcciones contrarias, digamos, o que no empatan con la realidad que ellas y ellos viven diariamente. Em, un poco, digamos, las herramientas que han desarrollado para esto es no ver noticias, comentar las cosas que van viendo con sus, digamos, con las personas de su grupo de trabajo, digamos, con ellas, y ellos comentan estas cosas con sus parejas en su hogar, porque realmente con las personas pacientes o en redes sociales no es el lugar de ellas y ellos de ponerse a combatir, digamos, estas visiones, ¿verdad? El otro nivel, digamos, de aporte, siento yo que es importante entender lo que vimos ahora desde la relación entre lo que es que tiene una organización, una institución con la sociedad. Entonces aquí vemos muy claro, ¿verdad? Eh, a partir de lo que ellas y ellos nos están contando, nos hace ver que tal vez desde las jerarquías de la institución se están poniendo las prioridades en una sociedad distinta, ¿verdad? A la que para la cual se había generado, digamos, esta institución, ¿verdad? Y en cierta forma, algunas de las cosas básicas, digamos, de la organización que están y que siguen viviendo en las personas trabajadoras se ve que algunas de las políticas no las siguen, ¿verdad? Entonces, este es un caso en donde esa relación entre las acciones de una institución, de una organización y su impacto en la sociedad es bastante claro. Yo creo que me pasé de minutos, entonces lo voy a dejar acá para darle el espacio a mis otros compañeros. Muchas gracias, Lisette, por este increíble aporte que nos haces sobre los significados, percepciones, los aportes, orgullos e insatisfacciones de las personas funcionarias de la caja. Y es justamente hacia la caja donde nos vamos a ir, porque seguidamente vamos a escuchar a don José Mairena, quien es máster en administración y también es licenciado en comunicación por la Universidad de Costa Rica. Él tiene 20 años de experiencia en periodismo y 12 años de experiencia en relaciones públicas y hoy se desempeña como especialista en gestión del cambio en la Caja Costarricense de Seguro Social. Trabajó en proyectos de comunicación interna durante la pandemia por instrucción de la Gerencia General de esa institución y es un testigo de los esfuerzos realizados en los distintos niveles de la institución para el manejo de la crisis por pandemia. Le recuerdo a todas las personas que nos acompañan que pueden ir dejando sus consultas por escrito o indicando si quieren que se les dé la palabra al final para hacer sus consultas. Muy buenas tardes, casi noches, don José Mairena. Buenas noches, un gusto saludarlos a todos. Quiero comentar algunas ideas a partir de las conclusiones de la doctora Marroquín que me parecen tan interesantes y tan oportunas. Lo primero que quiero decir es que, por supuesto, la investigación de la doctora Marroquín marca un hito en el contexto nacional cuando nosotros investigamos la comunicación desde el concepto del valor público y, por supuesto, abre nuevas oportunidades de investigación y de trabajo para los que hacemos relaciones públicas, tanto en organizaciones sociales como privadas. Y me parece muy importante reflexionar sobre esto
y brevemente quiero compartir con ustedes 2 o 3 ideas para redondear esta idea. Primero, recordemos que el valor público es un concepto que Mark Moore plantea alrededor de 1990, porque las instituciones del Estado estaban agotadas en el sentido de que eran muy costosas y la gente no veía la inversión social que había en ellas reflejado en la satisfacción de los servicios que tenían a mano. Entonces, es un concepto que surge desde la administración para poder decir, vean, a ustedes les estamos dando tanto dinero. La verdad es que deben hacer valer que estos recursos tengan un valor público, que sea evidente el valor público que ustedes hacen. Por eso el concepto originalmente estaba muy relacionado con el manejo de los presupuestos y de que fueran eficientes y eficaces en el alcance de las metas que las organizaciones tenían. Este concepto persiste en Costa Rica, por ejemplo, en la investigación del 2024, se dice que la inversión del Estado en el país se calcula de la siguiente manera, que por cada colón invertido, la gente tiene un beneficio que más o menos equivaldría como a un beneficio de 7 colones más. 6 punto algo, ¿de acuerdo? Entonces, que por cada colón que se invierte en las instituciones, se recuperan en equivalencia, digamos, 6 punto algo, 7 colones de lo invertidos. ¿Esto es mucho o es poco? Bueno, hace unos 4 o 5 años apenas era de 1 por 2. Por cada colón que se invertía, se recuperaba socialmente el equivalente a los servicios que costarían 2 colones, ¿de acuerdo? Entonces se ve que hay cierto avance en el manejo de los presupuestos para cumplir las misiones que había. Pero Moore además dice, vean, no solo se trata de cumplir la misión, porque nuestras organizaciones fueron creados en la época de los 40 y ya estamos en los 80, en los 90, y la gente no cumple. Entonces, en realidad, lo que las organizaciones tienen que ver es no solo ver su carta fundacional, sino también escuchar a las personas en la expectativa que tienen del servicio para ver si nosotros las satisfacemos. Entonces, el concepto de valor público implica que nosotros leamos en el público esa expectativa de servicio y que seamos capaces de diseñar no solo políticas públicas, sino acciones prácticas para que el impacto sea visible y sea medible. ¿Verdad? Por ejemplo, por eso es que en Costa Rica hay una carta del Ministerio de Planificación que dice cómo hacer políticas públicas con el concepto de valor público detrás y de ahí se desprende el valor que yo les decía a ustedes de 1 por 7. Muy bien, entonces, como ven, tenía que ver más con tomar decisiones a nivel de presupuesto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuánto dinero tenemos? ¿Y cómo hacemos para que este dinero sea bien gastado, eficientemente gastado? Sin embargo, ahora la doctora Marroquín llega y nos trae este concepto de valor público y nos dice, no solo es para eso, no solo es para una relación que va en función de cuánto tengo como institución y cómo lo gasto bien para llegar a un objetivo. La doctora Marroquín nos dice que este concepto puede ser usado en la planificación de la comunicación para que nosotros utilicemos este concepto para hacer comunicación interna y que nosotros logramos replantear los ejercicios que hacemos de comunicación interna para que la gente entienda mejor lo que hace en función del valor público que genera su trabajo. Y esto es algo muy novedoso, es muy interesante y es muy bueno, porque entonces lo que nos dice son dos cosas. Uno, que como ella bien lo señaló, que cuando la gente sabe cuál es el beneficio que tiene final su trabajo, la gente está más dispuesta a tener un compromiso más alto, una mayor participación y que esa interiorización de lo que yo hago, mi tarea, con el valor público que mi organización da, me da un sentido de identidad que fortalece la sensación de logro que yo tengo y que eleva mi compromiso con los valores institucionales y con el esfuerzo que yo hago para que la meta, es decir, el beneficio público, sea alcanzada cada día. Vean qué bueno esta idea que nos trae la doctora Marroquín, porque entonces nos dice dos cosas a nivel de comunicación. Uno, que nuestra comunicación interna tenemos que hacer un esfuerzo para que incluir en la agenda, en los materiales que hacemos,
la visibilización de ese impacto que hace la organización. A veces en la comunicación interna nos quedamos mucho a hablar de los valores, son fundamentales y hay que describirlos y verlos, pero a veces olvidamos decirle a los compañeros cuál es el beneficio del trabajo que ellos hacen. Algunas veces nosotros en nuestros trabajos hacemos tareas que están desconectadas del servicio público o están desconectadas del contacto directo con la gente. A veces estamos en sistemas administrativos o estamos en planificaciones o estamos muy lejos del contacto directo. O a veces el contacto directo es solo una parte de una organización tan grande como la Caja. Como bien dijo la doctora, somos casi 60,000 funcionarios y nosotros estamos o en un EVAIS o en un hospital o en una posición central. Entonces el valor público, es decir, el resultado de todo lo que hacemos no está visible para nosotros en nuestra propia interacción, porque cada uno de nosotros interactúa apenas como con 40 personas, con 30 personas de la organización y con el resultado que nosotros tenemos de las interacciones con el público o el usuario final. Entonces, vean qué importante que la comunicación interna refleje el valor público para que ellos sientan y conecten lo que hace cada uno en sus tareas con el valor que da a la gente, el beneficio que da a la gente, el resultado final de su trabajo. Es súper importante esto que ha hecho la doctora porque entonces nos dice que cuando nosotros relacionamos las tareas diarias con el beneficio final, somos capaces de, insisto en este punto, mejorar la percepción que tenemos de nosotros mismos y dar un sentido de logro a partir del esfuerzo que yo hago. En el contexto de una crisis, esto es súper importante porque recuerden que cuando a la gente se le decía manténgase en la casa para que no enferme y no ponga a los adultos mayores en riesgo de muerte, a los compañeros les decíamos vayan a trabajar y estén listos, ¿de acuerdo? Y a veces vayan a trabajar, estén listos, en la mente de ellos implicaba un riesgo no solo personal, sino un riesgo para sus seres queridos, para sus abuelos, para sus hijos, para sus madres, ¿de acuerdo? Entonces, el saber que ellos iban a trabajar por el bienestar del país, por la salvaguarda de los abuelos del país, les daba esa sensación de que al final del día, aunque estaban asustados, aunque estaban tristes, aunque estaban temerosos, eh, tenían un logro que se manifestaba en que sí, yo participo porque esto es lo que hace la Caja, esto es lo que significa lo que nosotros estamos haciendo y este es el valor que yo doy, parte de los testimonios que recogía la doctora Marroquín. Entonces, vean que el valor público conecta los valores institucionales con la resiliencia institucional y esto tiene que quedar muy claro en la comunicación interna para que ellos puedan leerlo en algún lado y puedan relacionar lo que hacen con el resultado final. La otra cosa que dice la doctora, el otro punto clave que expresa la doctora en esta investigación tan impresionante, es que la investigación, digamos, nos revela que las relaciones públicas deben contemplar la seguridad psicológica como parte del tema de las relaciones públicas internas. Porque la doctora lo que nos ha dicho es que cuando la gente entiende en su diálogo interno que lo que una persona hace está conectado con el resultado que la organización da, esto es una capacidad de diálogo interno muy fuerte. Entonces hagamos una equivalencia en que las relaciones públicas también pueden ser un canal de reflexión de este diálogo interno organizacional. El diálogo interno que hace la persona es similar a la capacidad que tengan las relaciones públicas para generar un diálogo interno organizacional. Y cuando en crisis la gente está preocupada, está triste, dicen los expertos que hay una niebla mental porque uno a veces se preocupa muchísimo, entonces es muy importante que las relaciones públicas contemplen el aspecto de la seguridad psicológica como parte de los elementos que uno debe colocar para ayudar a que los compañeros mantengan la calma. Entonces vean que desde las relaciones públicas ya estamos sumando cosas. Uno, el entender el entorno y el beneficio final para que ellos sepan anclarlo. Y dos, que ellos entiendan que el enfrentar la crisis implica en ellos un proceso de cambio que nosotros podemos ayudarles con informaciones, con patrones de acciones y patrones de pensamiento para ellos logren entender qué es lo que está pasando, cómo debemos actuar en cada momento y hacia dónde vamos. En el contexto de la pandemia, nosotros teníamos que aprender qué era la enfermedad,
cómo organizarnos, que era distinto a cómo estábamos organizados antes, y cómo elevar la autoeficacia y cómo responder socialmente con la efectividad que el país esperaba de nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, vean que todas estas son informaciones que se pueden traducir, y de hecho hicimos un intento de traducirlas en esfuerzos de relaciones públicas para que ayudara a la gente a este diálogo interno y ayudar con estos canales el diálogo interno organizacional, ¿de acuerdo? Entonces, no es que debemos psiquiatrizar las relaciones públicas, pero sí tenemos que hacer cada uno de nosotros, los que somos gestores de relaciones públicas, los que somos gestores del cambio, entender muchísimo el aspecto de la dimensión afectiva, del aspecto psicológico, para ayudar a que la gente sepa reconocer las emociones, mover las emociones, afrontar las emociones en contexto personal y en contexto institucional para fortalecer la resiliencia. Y tal vez el último punto que quisiera remarcar sobre lo dicho por la doctora eh, con, con tanta sapiencia, la verdad, con tanto logro que ha tenido esta investigación, y es que ella hace la investigación para entender cuál es el valor público que perciben los compañeros a partir de lo narrativo. Entonces, esto a mí me parece muy importante porque a veces los que trabajamos en relaciones públicas olvidamos, nos quedamos a veces solo en géneros de información que son estrictamente de datos o estadísticos o recuperados, ¿verdad? O sistematizados, pero a veces olvidamos la riqueza de el relato para entender y escuchar lo que la gente siente respecto a lo que está pasando y para que nosotros también logramos construir una comunicación que les ayude a ellos a entender y guiar este diálogo interno. Entonces, observen que la doctora utilizó el relato como un elemento de diagnóstico, es decir, que nosotros en nuestras organizaciones también tenemos que abrir espacios de escucha social y elevar nuestras capacidades para generar preguntas que generen reflexión y una gran capacidad de escucha para sistematizar estas categorías analíticas, como ha hecho la doctora, para nosotros entender en nuestras organizaciones cómo es que la gente entiende el valor público y de tal manera que luego nosotros lo retomemos y lo traduzcamos en mensajes que faciliten a los demás compañeros a hacer ese proceso de interiorización sobre cuál es mi trabajo, cuál es el valor de mi trabajo en función de lo que logro y por qué esto me ayuda a mí a entender cuál es el valor de lo que yo tengo y que compense mucho el esfuerzo que yo hago cada día por hacer las cosas bien con la alegría de tener un resultado socialmente válido, socialmente admirado y tener un reconocimiento bueno. Entonces, me parece que el señalamiento de que a través de lo narrativo tenemos que encontrar lo que las personas nos dicen y luego que a través de lo narrativo es la manera en que nosotros tenemos que crear mensajes para que la gente oriente este diálogo, me parece que son conclusiones muy valiosas. Yo celebro muchísimo el, el trabajo que ha hecho la doctora Marroquín y quiero señalar que también fue un aspecto de solidaridad entre las instituciones. Eh, mm, Momentos muy duros durante la pandemia, por ejemplo, recibimos el apoyo de la Universidad de Costa Rica, que era algo muy interesante que tiene que ver con que en crisis tenemos que escuchar, estar atento a cómo nos movemos y también recibir ayuda, ¿no? Por ejemplo, bueno, la doctora Marroquín se sumó, otros investigadores de la Universidad de Costa Rica en diferentes áreas de las disciplinas también participaron para entender qué es lo que estaba ocurriendo. Y, por ejemplo, nosotros tuvimos el acompañamiento de la doctora Eugenia Corrales. Y cuando yo les decía que la gente tenía que entender qué era lo que estaba pasando, imaginen ustedes lo que nosotros teníamos que hacer para que los compañeros entendieran, por ejemplo, cuál era el mecanismo de acción de la vacuna, que era algo, digamos, de la genética, de la complejidad de explicar el mecanismo de acción a nivel sí, genético de lo viral y del nuevo desarrollo de la vacuna. Y por ejemplo, no eran cosas que nosotros podíamos decir a nivel interno por nosotros mismos. Podíamos estudiarlo y podíamos entenderlo, pero ocupábamos a alguien de afuera que fuera, digamos, neutral, científico y que nos ayudara a que los compañeros pudieran entender los sindicatos que tenían algunas dudas, algunos compañeros que tenían algunas dudas interno y demás. Entonces, recibimos la solidaridad de
de especialistas que siempre estuvieron allí para ayudarnos a entender en momentos de crisis. Dentro del sector público necesitamos la solidaridad para poder construir un discurso científico que sea muy válido. Muchísimas gracias y espero haber dejado a la doctora 2 minutos a favor. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a don José Mairena por sus reflexiones sobre el valor de la comunicación interna en relaciones públicas y también por recordarnos la importancia de hacer estas lecturas de las narrativas organizacionales, los espacios de escucha y, por supuesto, espacios de reflexión organizacional. La virtualidad es sin duda una herramienta que nos permite acortar distancias y gracias a ella en esta ocasión también nos acompaña Daniela Bruno, quien es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Allí se desempeña como investigadora miembro del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales y también profesora asociada regular de la Facultad de Ciencias Sociales. También es profesora titular regular de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata, donde además funge como directora de especialización en comunicación y salud de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social. Su trayectoria en investigación la ha llevado a interesarse por la gestión estratégica de la comunicación de políticas públicas, la acción colectiva feminista, las organizaciones y movimientos de trabajadores y trabajadoras, y queremos destacar aquí su contribución a la comunicación política y gubernamental y las controversias públicas. Muy buenas tardes por acá, noches por allá, doctora Bruno. Hola, sí, buenas noches por acá. Un gusto estar acá. Muchas gracias a Lisette Marroquín, especialmente, bueno, a la universidad, pero especialmente a Lisette por haber pensado en mí para sumarme a esta mesa. Y antes de compartirles, bueno, mis comentarios, ¿se me escucha bien? ¿Se escucha bien? Perfecto, ok, buenísimo. Les decía que antes de compartirles mis comentarios, quiero solidarizarme con todo el pueblo de Costa Rica. Por esto que ha ocurrido con el temporal. En realidad yo me enteré un poco por ustedes, por Lisette, que me lo adelantó esta tarde. Y bueno, mi solidaridad aquí desde Buenos Aires, desde Argentina. Espero que las familias afectadas puedan salir pronto de esa situación. Así que fuerza, fuerza a todo el pueblo de Costa Rica para afrontar esa situación. Bueno, y bueno, sí, las tecnologías acortan las distancias, así que estoy muy contenta de estar acá. Y bueno, escuchando a Lisette, tomé algunas ideas, básicamente 4 ideas, pues tampoco quiero que nos lleve tanto tiempo, sobre este trabajo que me parece realmente muy importante y además excepcional, que esto es lo primero que quiero señalar, ¿no? Para mí el primer gran acierto de este trabajo es el foco puesto en el trabajo o en los y las trabajadoras de salud, ¿no? En el trabajo de las y las trabajadoras de salud, que este sea el punto de partida, porque en general justamente el discurso, el parecer, el punto de vista, el sentipensar de los trabajadores y las trabajadoras no suele ser el punto de partida de las tecnologías del cambio organizacional, lamentablemente, ¿no? Y en salud. Y me gustaría eh, referirme particularmente a esto, a la importancia de el trabajador y la trabajadora de salud, particularmente en este campo, en este sector de las políticas sanitarias, ¿no? Cualquier intervención, no importa en qué tipo de organización, cualquier intervención que esté orientada a transformar las prácticas y las dinámicas de las organizaciones, debería estar apoyada en sus trabajadores y en el involucramiento de quienes sostienen esa organización día a día y quienes en realidad tejen la verdadera argamasa de la cultura y de la identidad organizacional, porque esa cultura se gesta, no es algo que se prescribe y que desciende verticalmente desde la cúspide de la organización, sino que en realidad la cultura y la identidad de la organización es el resultado de esas transacciones y de esas interacciones cotidianas, ¿no? Cualquier organización no se moviliza únicamente por las leyes que intentan regir su funcionamiento desde arriba, y siempre se desvía, ¿no?
y muchas veces entra en contradicción, ¿no? Pero definitivamente se apoya en ese rico y poderoso proceso de actividad de los propios sujetos involucrados, ¿no? Entonces, los trabajadores no están dentro de las organizaciones. Los trabajadores son la organización, son los artífices cotidianos de la organización y sobre todo de las organizaciones de salud. Y ahora voy a aclarar esa segunda idea, ¿no? Pero primero quiero cerrar esta cuestión respecto de la importancia, eh, y me parece muy importante que esta investigación tome en cuenta a los trabajadores y las trabajadoras desde una perspectiva cualitativa, porque las perspectivas cualitativas están interesadas por conocer la perspectiva de los actores, pero además, para conocer esa perspectiva, apelan a la reflexividad de esos actores. Es decir, Lisette nos compartió cuáles fueron los interrogantes que guiaron esta investigación y nos comentó cuáles habían sido las técnicas, el grupo focal, la entrevista. Son todas técnicas dialógicas, son todas técnicas que se apoyan en una capacidad que tenemos todos los seres humanos, pero que muy pocas veces o pocas veces es suficientemente aprovechada en los procesos de cambio organizacional, que tiene que ver con la capacidad de los sujetos de reflexionar sobre sus propias prácticas. No es que se les hizo, se les preguntó sobre sí mismos, sobre lo que piensan, sobre lo que hacen, sobre el orgullo que sienten, sobre lo que sienten, sobre lo que les pasa, sobre lo que hacen, sobre las contradicciones entre lo que sienten, piensan y hacen, sobre lo que creen que otros piensan, que hacen. En fin, entonces ahí me parece que es muy interesante pensar el cambio organizacional basándolo a partir de la capacidad reflectiva de los sujetos que sostienen cotidianamente a la organización con su hacer. Digo, eso me parece interesante, ¿no? Pensarnos, ¿no? Que el punto de partida sea pensarse, ¿no? Y por otro lado, yo estoy completamente convencida de que el trabajo, si lo consideramos como una micropráctica, una micropolítica, en cualquier espacio situacional, es el verdadero soporte que además le da dirección y le da potencia para una política en otros niveles. Es decir, y en ese sentido me parece muy interesante que se haya trabajado con el primer nivel de atención, si no entendí mal. Aquí nosotros lo llamamos sí, el primer nivel de atención, el de los centros de salud y acción comunitaria, ¿no? Es el de mayor contacto, de mayor sensibilidad de aquello que ocurre en el territorio, ¿no? Entonces, digo, me parece muy interesante que una política de cambio organizacional esté basado en ese nivel, ¿no? Esté basado en un nivel que esté muy cercano, muy sensible, muy tensionado también, muy desafiado por la demanda de los territorios, ¿no? Y más en un contexto de crisis como el que fue en el que se desarrolló esta. Entonces, la primera idea es esta. El primer gran acierto de este trabajo es haberse apoyado en los actores, trabajadores y trabajadoras, y en su capacidad reflexiva sobre lo que les pasa, lo que sienten, lo que hacen, y es una excelente plataforma y puntapié para pensar las macropolíticas de la organización, ¿no? Ahí hay un sustento interesante y una dirección que hay que atender, ¿no? Hay que respetar de alguna manera. La segunda es que me parece que eh, yo decía, bueno, en todos los casos de cambio organizacional es muy importante basarse en los trabajadores y las trabajadoras, porque son ellos los que están haciendo la organización día a día, pero en las organizaciones de salud es mucho más. ¿Y esto por qué? Porque en las organizaciones de salud el trabajo en salud tiene una especificidad y es que la salud se produce en acto. Esto es una idea de algunos sanitaristas de Brasil, Mary, concretamente, que es un epidemiólogo crítico, que a mí me gusta mucho, y él dice que el trabajo en salud tiene esa especificidad, se produce en acto, solo existe durante su misma producción y para las personas que están directamente involucradas, médico, paciente, usuario enfermero, usuario paciente, digamos, como querramos llamar a todos esos momentos y actores de encuentro que sean. Y en esas situaciones de encuentro,
donde se produce el acto en salud, dice Mary que quienes trabajamos en salud disponemos de un maletín tecnológico. Y ese maletín tecnológico tiene tanto herramientas blandas como duras. Y permítanme leerles, que me parece muy interesante porque tiene mucho que ver con lo que plantea Lisette en esta investigación. Ese maletín tecnológico está compuesto por 3 tipos de tecnologías. Las duras, que corresponden a los equipamientos, los medicamentos. Las blandas duras, que corresponden a los conocimientos estructurados como la clínica o la epidemiología. Y atención aquí a a un último herramental de este maletín que tiene que ver con las tecnologías blandas. Las tecnologías blandas en salud son las tecnologías relacionales, que son las que le permiten a los trabajadores escuchar, hacerse entender, comunicarse, comprender, establecer vínculos y cuidar a las personas a partir de hacer una apreciación particular de cuál es la singularidad de la situación de esa persona y su contexto y cuáles son las tecnologías duras y blandas duras que hay que hacer intervenir en esa situación. Entonces, la comunicación es una tecnología blanda en salud. Es una tecnología blanda en salud porque fíjense, y además fíjense qué importante, porque en realidad son estas tecnologías blandas las que le terminan de dar al profesional, a cualquier integrante del equipo de salud, la información necesaria para interpretar el contexto de la intervención de ese profesional médico, de ese profesional enfermero, y para poder decidir a qué tipo de tecnologías duras y blandas duras se echa mano, ¿no? Entonces digo, me parece muy importante eh, poder ejercitar a estos trabajadores de la salud en este tipo de ejercicios reflexivos a través de grupos focales, a través de entrevistas, respecto de sus propias habilidades y destrezas, digamos, para poder, digamos, vincularse con los usuarios de los servicios de salud, ¿no? Y en general, cuando nosotros pensamos en la capacitación de estos trabajadores de la salud, no lo pensamos desde una idea para mí muy vinculada a la idea de la línea clásica de la educación continua en salud, donde pensamos la capacitación de los equipos de salud como actualización, ¿no? Y en realidad yo lo pienso como problematización. Pienso que hoy, más que nunca, la capacitación de los equipos de salud tiene que ver con problematizar nuestras situaciones de trabajo, que es lo que en definitiva propuso este ejercicio de alguna manera, o por lo menos esa es mi interpretación. Problematizar las situaciones de trabajo, pero no solo para buscar soluciones, ¿no? Digo, me parece interesante la búsqueda de un conocimiento instrumental que quiera modificar, que quiera proponer soluciones, pero también una problematización que permita, aunque no sea inmediatamente, pero paulatinamente, una reorientación de los patrones de pensamiento. Y acá me parece que es, porque esa reorientación de los patrones de pensamiento, de los patrones de valoración, de los patrones de transformación, son los que efectivamente van a generar un cambio organizacional, van a generar una transformación de las prácticas, ¿no? Si nosotros habilitamos conversaciones que articulen, digamos, o que pongan en relación lo heterogéneo de las organizaciones, mucho más que emitiendo comunicados. O sea, yo alguna vez lo planteaba en algún texto, ¿no? Más que emitir comunicados, creo que el desafío en salud es desatar conversaciones, sobre todo cuando se trata de este tipo de trabajos con el capital humano, digamos, o recursos humanos, o los trabajadores y las trabajadoras, como quieran llamarlos. Entonces, digo, me parece que esta es la segunda idea, ¿no? La importancia de reconocer la centralidad que tienen las tecnologías blandas en el trabajo en salud y que también a través de esas tecnologías blandas que tienen que ver con la comunicación, con la escucha, con el vínculo, también es posible problematizar las propias prácticas en el trabajo que permitan ir modificando los patrones de pensamiento. Los patrones de pensamiento no se modifican con una actualización
y una receta, sino problematizando situaciones concretas en las que interactuamos, que son mucho más potentes ese tipo de problematizaciones. La tercera idea que quiero plantearles tiene que ver con esto que hablaba de las tecnologías blandas, pero es que tomemos conciencia de que los y las trabajadoras de la salud hacemos cosas con palabras. Esto es muy importante. No hacemos cosas solamente con esas tecnologías duras, con los medicamentos, ¿no? Hacemos cosas también con palabras. Incluso creamos organizaciones. Las organizaciones son redes conversacionales, si uno los mira bien, con mirada de comunicador y de comunicadora, y el centro nervioso de esa red conversacional es el trabajo vivo en salud. Ese trabajo vivo que yo decía que es un acto incluso donde el profesional tiene hasta una relativa autonomía, ¿no? Porque en cierta, digamos, dentro del consultorio, puertas cerradas, hay algo que ahí se dirime en la relación con el usuario, donde ese profesional tiene una relativa autonomía, ¿no? Para brindar ese servicio público. Entonces, bueno, hay que poner en el centro al trabajador porque es ahí donde finalmente lo público toma una forma concreta para esos usuarios y para esas usuarias. Y finalmente, para cerrar, para que no se nos haga tan largo, la última idea, me llamó mucho la atención esta presencia fuerte de la crisis, la idea de la crisis de lo público. Entonces, me parece que es muy importante, me parece que quiero rescatar del trabajo que ese contexto crítico no es un contexto que nos rodea, ¿no? Sino es un contexto que nos hace. Estamos siendo junto con, contra, desde, con, nunca estamos escindidos de ese contexto. Entonces, los seres humanos, los grupos, las organizaciones, estamos en crisis. No tenemos un contexto de crisis. Digo, a veces, bueno, ustedes deben saber que en Argentina estamos en una crisis muy grande. Entonces, cuando nos vamos cruzando con la gente en los espacios de trabajo, en la calle, en el ámbito cotidiano, como uno, bueno, puede preservar, si uno puede preservar si puede preservar lo necesario para subsistir, si su familia está bien, uno frecuentemente escucha en la calle decir, ¿y cómo estás? Eh, y yo bien, a pesar del contexto, estoy bien, como si nos diera cierta vergüenza, ¿no? Decir, bueno, está todo tan mal, pero en realidad todos estamos afectados por el contexto. Ese contexto de crisis, o sea, no es posible que alguien vaya caminando por la calle y vea a una persona en situación de calle, en una situación de total desamparo, y que quiera creer que está bien, ¿no? Yo creo que nos queremos convencer de que estamos bien, pero en realidad las crisis nos atraviesan a todos. Y quizás, aunque digamos uno no, yo mucho menos no siendo una compatriota de ustedes, podría tener una respuesta a esa salida de la crisis, pero hay algo que lo que estoy segura, y es que de la crisis no se sale solo, ¿no? Y me parece que a las crisis hay que hablarlas, hay que nombrarlas, eh, hay que repensarlas, y entonces vuelvo a insistir en esta capacidad reflexiva de los sujetos, vuelvo a insistir en este carácter en activo del lenguaje, este carácter performativo del lenguaje, que a la vez que nombra, abre nuevos horizontes, crea realidades, genera redes conversacionales que pueden ir transformando a la organización. Entonces creo que aquí como comunicadores, como comunicadoras, lo primero y lo mejor que podemos hacer en una situación de crisis es cultivar el encuentro, generar situaciones de conversaciones donde interactúe, se encuentre lo heterogéneo, lo diverso, y podamos ir nombrando lo que nos pasa y podamos ir procesando y podamos ir gestionando esos malestares, porque también las crisis nos atraviesan completamente, nos atraviesan desde lo racional, desde lo emocional, desde lo corporal, integralmente. Entonces,
creo que lo mejor, uno de los mejores aportes que creo que podemos hacer los comunicadores es generar esos espacios para hablar de las crisis, cultivar el encuentro, hablar sobre lo que se hace, lo que se siente, lo que se piensa, como organización, como individuo, como sociedad, porque no están escindidos, no están escindidos. Y quizás ese encuentro sea lo que contribuya o sea un aporte a esa cualidad resiliente de la que habla Lisette. Y quizás el trabajo de Lisette, yo creo que sí, haya contribuido a esa resiliencia, ¿no? No solo la describe, no solo la capturó, no solo le tomó una foto, sino que quizás esos grupos focales, esas entrevistas en sí mismas fueron una oportunidad para que esos trabajadores y trabajadoras hablaran de esa crisis y ya no se sintieran de la misma manera. Así que, Lisette, felicitaciones por este hermoso, hermoso trabajo. Seguramente la caja va a aprovecharlo enormemente, ya lo ha dicho el colega que me antecedió, así que felicitaciones y bueno, y que aprovechen este trabajo maravilloso. Muchas gracias por la oportunidad de hacer mi comentario. Muchas gracias a Daniela Bruno que nos acompaña desde Argentina a estas horas de la noche allá y que se ha tomado también el tiempo de acompañarnos y de poder ilustrarnos con estas palabras. Me llama mucho la atención porque ahora que hablaba de la crisis, porque María José Canel siempre dice que a veces las organizaciones públicas desde la comunicación trabajamos como si siempre estamos en crisis, ¿verdad? Por muchas razones, por falta de presupuesto, por cantidad de personal, por el valor que se le da a la comunicación a lo interno. Entonces, todo esto que hemos hablado, ¿verdad? De lo que hablaba don José Mairena hace un rato, toda la disertación de Lisette, y cerrando con esta idea tan poderosa, qué importante darle ese valor. Entonces, desde la persona trabajadora, desde lo que está haciendo la persona trabajadora, de lo público para poder proyectar también eso en otros espacios. Hay varios comentarios que me voy a permitir leer. Dice Ramonet Rodríguez, excelente trabajo de la doctora Lisette Marroquín, felicidades, un gran aporte. Encuentro cierto paralelismo con lo que nos pasa a algunos funcionarios de nuestra querida universidad. Saludos. Erika Vega dice, buenas noches, excelente trabajo, felicito a la doctora Marroquín. El reto ahora es socializarlo para fortalecer el diálogo interno de la institución, tomando las lecciones aprendidas señaladas muy bien. Don Juan Rodríguez nos consulta si va a estar disponible la investigación en PDF o la presentación o en algún formato para obtenerla y nos agradece de antemano. No sé, Lizeth, si tal vez... Sí, bueno, con respecto a esta última, bueno, muchísimas gracias a José Mairena y a Daniela también por sus comentarios. Realmente también tomé muchísimas notas. Siempre es muy valioso ver, digamos, los resultados de uno a través de los ojos de otras personas y de otros marcos, ¿verdad? Entonces me encantó también escuchar a José desde lo concreto, digamos, de lo que puede hacer la caja con esto y a Daniela también con esos aportes específicos también en cuanto, bueno, desde la comunicación, sabiendo que compartimos una visión también muy, muy similar de la comunicación y con la especificidad también de la parte de salud. Que digamos, yo pues ahora no me metí, digamos, mucho en eso, pero con eso que vos aportaste, sí me da como muchas luces también para plantearlo también desde ahí. Para responder un poco a la pregunta de Juan Rodríguez, bueno, esta investigación yo la estoy terminando hace poco tiempo, ¿verdad? Entonces, lo que tengo en este momento es como la PPT que presenté acá, que con mucho gusto, si dejas tu contacto por ahí, yo te la puedo pasar. Y obviamente estoy escribiendo varias cosas ahí al respecto para poder, digamos, socializarlo. Inclusive, como decía Erika, bueno, teníamos un espacio para socializarlo a alto nivel en la caja, tenemos que reprogramar ese compartir y tenemos pendiente para inicios del próximo año ya, digamos, como compartirlo con las personas trabajadoras. Digamos, tanto las que participaron como en otras áreas. Una ventaja que tiene justamente la institución a raíz de todo lo que sucedió en pandemia
es que tienen un excelente conocimiento y están muy conectados desde lo virtual, entonces es posible llegar a todos, digamos, a todas las áreas, a todas y todos ellos, digamos, con esta información. Entonces, eso es algo muy, muy valioso. También tenemos una consulta de don Jonathan Quiroz. Él es jefe de la Subárea de Ética, Valores y Cultura de la Caja Ujú, y le vamos a pedir entonces que encienda su micrófono. ujú. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Buenas Sí. noches. Sí, 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 lo adelante. escuchamos. Muchas gracias, mucho gusto de estar acá con ustedes. Muy complacido. Primero porque hablando de institucionalidad pública, pues aquí están reunidas las dos instituciones que más amo, ¿verdad? Mi alma mater y la Caja Costarricense del Seguro Social, que ya el próximo mes, Dios mediante, cumplo 20 años de trabajar para la institución. Entonces, pues muy complacido, de pronto cuando vi el título, el tema, pues me interesó mucho también por los temas que nosotros manejamos, ¿verdad? Entonces, felicitar primero a la doctora Marroquín por tan excelente estudio. Yo creo que nos interesa mucho también aquí a lo interno, doctor, a nivel de la Dirección de Bienestar Laboral, del área de cultura organizacional, también conocer esos insumos, trabajarlos y conversar un poco de pronto también con los estudios que nosotros hacemos en temas de modelo de cultura organizacional, de política de buen trato, de un montón de otros insumos que nosotros tenemos, me parece muy valioso. La intervención de don José Mairena, que lo conozco y por supuesto sé, como dirían allá en el barrio de la doctora Bruno, la tiene clarísima, don José, ¿verdad? En materia de estrategias de comunicación y en estos temas de conocimiento de la institución. Y la doctora Bruno, que me quedó retumbando en la cabeza esa frase, ¿verdad? Y ese tema que indicó de la reorientación de los patrones de pensamiento, ¿verdad? Entonces, eso me quedó ahí pensando y también en la parte que nosotros desarrollamos, creo que es muy valioso poder analizar un poco más eso, doctora. Entonces, también muchas gracias. Tal vez lo mío no es una consulta, sino son dos aportes muy breves y muy puntuales, ¿verdad? Y es a propósito del tema de tener acá una institución de la academia, ¿verdad? Que tiene que ver con el tema de educación y otra institución como la Caja del Seguro Social, porque creo que también el asunto educativo y el asunto de divulgación y de comunicación, hablando del tema del valor de lo público, es sumamente importante. Y aquí quisiera citar una frase que de pronto yo he escuchado que se le atribuye a Leonardo da Vinci, ¿verdad? Hay otros que dicen que es de otros autores, pero la frase dice algo así que no se puede amar lo que no se conoce, ni defender lo que no se ama. ¿Verdad? Entonces, de pronto es muy importante también esa sensibilización porque cuando uno ya tiene ciertos años de trabajar en la institución, se tuvo que ir a arreglar el codo que se les afoga la caja, ¿verdad? La mamá se tuvo que operar ahí, los hijos míos nacieron ahí, entonces lógicamente uno va generando ese sentido de pertenencia, ¿verdad? Ese amor por la institución, por las vivencias que uno como persona tiene en una institución, entiende también la importancia que tiene la institución para la población costarricense, pero también hemos visto mucho, por lo menos acá con los temas que nosotros trabajamos de sensibilización y de comunicación de temas de cultura y de buen trato y de sentidos de pertenencia, que cada vez se hace más necesario o que se ha ido diluyendo tal vez esa comunicación, ¿verdad? O esa sensibilización de la importancia de nuestras instituciones públicas en la sociedad, en este caso costarricense, ¿verdad? Y entonces de pronto lo que uno escuchaba en las escuelas, en cívica, en la universidad, ¿verdad? Y en las familias, lo que le inculcaban los papás a nosotros en el tema de la caja, por ejemplo, ahora es muy distinto hoy día, ¿verdad? Y lo vemos, por ejemplo, nosotros que el año pasado hicimos un diagnóstico de cultura organizacional y cerca de la mitad del personal nos decía no conozco el himno a la caja, no conozco los valores institucionales compartidos y algunos elementos también de cultura que vamos a ver. Mucho tiene que ver, como decía don José, por esa divulgación interna, ¿verdad? Y el trabajo también de unidades como la de nosotros en tener ese reto de llevarle a 65.000 personas todos estos temas, pero creo que también los otros actores sociales, como la academia, también juegan un papel muy importante en esa sensibilización del valor de lo público.
¿verdad? Y entonces creo que por ahí, esa es una de las ideas que tenía por ahí, agarrándome de esa frase que me gustó mucho, ¿verdad? Para saber de que uno llega a amar lo que verdaderamente conoce. Y la otra también es que creo que dentro del estudio, aunque la doctora Marroquín tal vez no tocó el tema porque no era, pues digamos, del objeto del estudio, pero creo que también es muy importante la incidencia de la cultura y la idiosincrasia costarricense, también en estos temas de identificación, ¿verdad? Y lo digo porque cuando nosotros vamos a dar, por ejemplo, una intervención a una unidad de la caja, el clima organizacional de pronto está deficitario, existen ciertos retos, ciertas situaciones por mejorar y hacemos algún tipo de abordaje. Las personas sí externas, ¿verdad? Estamos pasando esta situación, está sucediendo esto, temas de liderazgo, temas de comunicación, temas de trabajo en equipo. Sin embargo, cuando se trata de ponerse la camiseta para trabajar por la institución, hablando en términos de pandemia COVID, todos esos temas quedan de lado, ¿verdad? Y entonces nos vamos a poner la camiseta, ¿verdad? Vamos a trabajar para sacar a flote la institución y de pronto después atendemos los pleitos que tenemos entre nosotros, ¿verdad? Entonces lo digo que también tiene que ver un tema que pasa por un tema de idiosincrasia de la cultura del tico, que muchas veces a último momento sacamos la casta, ¿verdad? Poniéndole un poquito también el ejemplo del fútbol, hoy la selección de Costa Rica va contra Panamá a las 8, ¿verdad? Y entonces estamos ahí presionados en el último momento. No me cabe duda que sacaremos la casta porque de pronto pasa por un tema también mucho de cultura del tico. No sé si es la correcta o no, pero a veces dejar las cosas para último momento, ¿verdad? Pero en ese último momento también nos identificamos y nos permite decir, va, ¿verdad? Los temas menores, las cosas que hoy puedo tener de diferencias con María José, con Lisette, quedan de lado cuando se trata de abordar temas mucho mayores como afrontar una pandemia, ¿verdad? Entonces creo que también los aspectos de la cultura del costarricense ahí pues indirectamente tienen mucho que ver y es muy bonito también analizar esa parte desde el sentir del funcionario caja, ¿verdad? Entonces también eso lo valoro mucho, me llamó mucho la atención, me gusta mucho cómo los funcionarios externan o se les permite externar también su sentir. Y creo que ya para finalizar, que sí existe un reto también mucho en la parte de comunicación, de dar a conocer las buenas noticias también, ¿verdad? De lo que pasa en la institucionalidad pública, porque de pronto lo que vemos en medios siempre es lo negativo, porque al final lo negativo vende más, ¿verdad? Pero todas esas personas que salen recuperadas, a todas aquellas que se les aplica un procedimiento novedoso, tecnológico, de pronto muchas veces no se conoce, ¿verdad? Hasta que si no es un conocido nuestro, si no es un familiar y no escuchamos el testimonio, es difícil a veces conocer esas grandes cosas que se gestan a nivel institucional. Entonces creo que también hay un gran reto en el tema de comunicación, de cómo llegamos con buenas noticias en tiempos de crisis, ¿verdad? Hablando también un poco del título. Pero bueno, esa es parte del comentario que quería hacer. Muchísimas gracias, muy complacido y súper interesado doctora, tener estos temas después discutiéndonos el próximo año aquí en la institución. Muchas gracias a la doctora Bruno también y a don José y a María José. Mucho gusto y buenas noches. Buenas noches, don Jonathan Quiroz, muchas gracias por sus comentarios. No sé si alguna de las personas expositoras se quiere referir a alguno de los comentarios de don Jonathan. Yo solamente quiero hacer un muy breve comentario y es que yo coincido con lo que dijo Jonathan de y no sé quién lo dijo, Jonathan tampoco, ¿no? De que uno no puede amar lo que no conoce, ¿no? Acá la pregunta es ¿cómo conocemos? Esa es la pregunta, es decir, ¿cómo son los procesos cognitivos hoy? ¿Cómo pensamos esos procesos cognitivos? Durante mucho tiempo hemos pensado esos procesos cognitivos como procesos de información, como procesos de transmisión de información, como datos que le damos a las personas y a partir de esos datos las personas conocen. Pero sabemos hoy que los procesos cognitivos son más complejos, los procesos cognitivos son mucho más ricos cuando está puesta la experiencia, cuando está el cuerpo, no solamente la interpelación racional o la interpelación emocional, sino la copresencia, el estar juntos, el compartir, la experiencia. Entonces,
quizás hay que retomar esa frase, pero preguntarse por, bueno, ¿y cómo conocemos realmente? ¿Cómo hacemos para que las personas conozcan? Quizás, digo, en el ámbito educativo hace ya un tiempo que se está revisando esto, ¿no? Es decir, cuál es la mejor forma de enseñar y aprender, ¿no? Bueno, digo, simplemente lo dejo como para pensar. Muchas gracias, Daniela. Tal vez ahí, María José, también para agregar algo a lo que decía Jonathan y un poco en esta idea que hablaba Daniela de las conversaciones, ¿verdad? Una de las cosas, aquí no abordé tampoco otra de las partes de la investigación que tenía que ver con la comunicación, digamos, más directamente, y aparecen las jefaturas directas y realmente las personas que están en contacto más directo como la forma en la que más les gusta, en las que más aprecian, digamos, recibir comunicación. Entonces, digamos, justamente a veces, digamos, en todo lo que es la teoría del cambio y todo, se habla muchísimo de también tener estas, digamos, estas influencias externas o que las ideas vengan de fuera porque nos cuesta reconocer nuestros patrones, digamos, usuales. Pero ahí hay, digamos, como una riqueza en la confianza y, digamos, esa facilidad de comunicación que tienen, por lo menos, ¿verdad? Las personas que participaron en el estudio, en su gran mayoría, refirieron a ese nivel como el nivel, digamos, más propicio para pasar cualquier información. Y vean que, digamos, esa parte sí se preguntó en el momento de la crisis y ahí apreciaron muchísimo y realmente, pues, digamos, no hicimos una evaluación directamente de eso, pero digamos que los comentarios evaluativos fueron muy afortunados, digamos, para esas personas en jefaturas en la forma en la que lo manejaron con las personas a su cargo, ¿verdad? Que Muchas, esas informaciones, Jonathan, y bueno, ya sabe, yo estoy, digamos, en contacto con José, es mi deber y es lo que quiero, digamos, que esta investigación realmente sea de provecho para la organización y para otras instituciones públicas en lo que pueda servir también con mucho gusto. muchas gracias, Lisette. De hecho, yo tengo también una consulta un poco con lo que hablaban don Jonathan y la respuesta que le daban Daniela y también Lisette. Y es que, ¿verdad? Pareciera que tenemos en las instituciones públicas, y digo tenemos porque yo también trabajo en una, yo he estudiado otras instituciones públicas, ahora veo este estudio y tenemos tal vez como esta narrativa muy igual en el sentido de que siempre la responsabilidad es del otro. Es que la gente no sabe porque los medios comunican mal. Es que la gente no lee y por eso no conoce nuestros procesos internos. O es que, ¿verdad? Siempre la responsabilidad es del otro. Y viceversa, ¿verdad? De pronto tenemos una ciudadanía que dice es que ustedes no hacen bien su trabajo. O sí, es que los medios de comunicación solo nos dicen cosas malas. Pero realmente, ¿de dónde viene la responsabilidad? Perdón, porque, ¿verdad? Podríamos decir que en términos de comunicación organizacional nos hace trabajo, falta trabajo por hacer. Porque es verdad eso de que a veces siempre trabajamos como si siempre estuviéramos en crisis, ¿verdad? No hay tiempo para nada, corra con todo, o es en realidad una responsabilidad de la gente, o hay un tema más atrás que tiene que ver con educación, o de dónde viene, porque al final noto como un discurso muy similar de, es que esto es culpa de los medios, o esto es culpa de que la gente no le gusta leer y entonces no entiende bien cómo funciona, pero la gente tiene que entender cómo funcionan las organizaciones. ¿Verdad? Sí, debería, pero debería conocer todo el proceso interno o solo lo estrictamente necesario. ¿Qué es exactamente lo que nos está faltando en términos de comunicación organizacional? No sé si vamos a encontrar la respuesta. Creo que para ello se necesita mucha investigación, pero sí noto como esa misma línea discursiva que tenemos las organizaciones, ¿verdad? Respecto de qué es lo que está sucediendo al interno
o en términos de comunicación organizacional. Oye, José, ahí tocas algo bien interesante porque yo diría que tal vez esa es ahora una limitación, digamos, de este estudio, y es que yo me concentré, digamos, en los puntos de vista de las personas trabajadoras, pero bueno, yo hice una ampliación de este proyecto para ir justamente ahora a la otra parte. Entonces, para entender también un poco desde las personas usuarias, ¿verdad? Porque efectivamente hay, digamos, mucha información sobre justamente esto que vos decís. Yo no lo había visto tanto como, digamos, como de hecho, me hizo gracia como lo dijiste ahora, que era como echándole la culpa o responsabilizando a otros, pero sí dentro de esa responsabilización a otros hay algo que a mí me quedó dando vueltas, habiendo hecho, digamos, toda esta historia de cómo surgen los seguros, digamos, la seguridad social, y creo que como ciudadanas y ciudadanos no estamos tomando la responsabilidad que nos toma ahí, de saber qué es lo que tenemos, qué es lo que podemos esperar. O sea, yo creo que ahí sí hay una parte, y yo no sé, como decís vos, si tiene que ver también con la parte de educación, y eso sería tanto a nivel familiar como a nivel, digamos, de la socialización secundaria en otras instancias, que nos socialicen un poco más sobre eso, ¿verdad? Si hay familias que ya no usan el seguro y de repente pasó algo que sí lo tienen que usar, definitivamente no saben y no conocen nada. Y van a toparse, dependiendo de la gravedad del asunto, van a toparse con algo que les puede generar una visión positiva o una visión negativa. Entonces, sí creo que hay una parte ahí que hemos olvidado, y que también se ha olvidado, digamos, como esta parte, digamos, más colectiva. O sea, era un proyecto colectivo y uno cuando va ahí, lo que crees es que te atiendan a vos, ¿verdad? O sea, es como que se pierde, esas capas, digamos, se pierden, ¿verdad? Y yo creo que tal vez eso es algo que por lo menos en los discursos de las personas trabajadoras sí está mucho más claro. Yo no sé si ya, bueno, llevamos un tiempo Más más de... una Sí. consulta más Ajá, y ajá. ya digamos que es de don Adolfo Morales Loría, Ah, quien es sí, director de la Comisión Nacional de Ética y Valores. claro, claro, adelante. Adelante. Hola, disculpen que no vaya a encender la cámara porque estoy con un problema. De hecho, bueno, me dicen que no la puedo usar, pero es que es una cuestión ahí tecnológica de mi computador, de la portátil que estoy utilizando. Muy, muy interesado, complacido en escuchar la información que nos han brindado el día de hoy. Este estudio de la doctora Marroquín me parece bastante interesante. El valor de lo público como tal es un tema de mucha trascendencia, sobre todo para nosotros dentro de la Comisión Nacional de Ética y Valores. Es un tema que consideramos de trascendencia y tiene una importante relación con la manera en que nosotros trabajamos el tema de los valores, porque de alguna forma enriquece la información que está brindando, en este caso para los compañeros de esta tan importante y noble institución, la Caja Costarricense de Seguro Social, donde vean ustedes el menudo reto que tiene don Jonathan y demás compañeros que trabajan este tipo de temas como el de los valores. Es que las personas practicamos los valores por fuero interno. O sea, dicho de otra manera y más simple, uno practica un valor porque uno quiere. Y si uno no quiere, vean ustedes qué interesante, o sea, no lo va a practicar. Eso es algo muy propio. Y resulta ser de que desde la institución se debe de proyectar los valores que queremos que se practiquen para que se lleve a buen puerto el cumplimiento de objetivos, metas, actividades, o sea, todo eso que tiene relación con el valor de lo público, ese trasfondo que se tiene. Pero los valores no deben de ser meras palabras o un enunciado nada más, sino que debe de tener un aspecto vivencial. Y ahí justamente me interesó mucho
la manera y el abordaje que ha tenido el estudio, ya que los ejemplos, los testimonios dados por las personas entrevistadas conllevan algo más. Claro, por supuesto, no es posible, no es factible entrevistar y escuchar a 60.000 personas, desde luego, ¿verdad? Pero las personas que pueden aportar realmente es algo importante tomarlo en cuenta, tomarlo en consideración, porque al final todas las personas somos interlocutores válidos dentro de la organización y ese pensar de la gente es muy valioso para complementar el trabajo que se debe realizar desde la gestión ética en esta institución. Y bueno, en algún momento lo mencionaron también. Qué interesante llevar este complemento al trabajo que se realiza desde el modelo de gestión ética en Costa Rica a todas las instituciones, o sea, generar un complemento, generar un adicional. Así es que agradecido con la información que nos han estado brindando. Y doctora Marroquín, don Jonathan, en algún momento los contactaré porque de repente y podemos llevarle a nuestro foro a las más de 100 comisiones que forman parte de este Sistema Nacional de Ética, toda esta información para que también abran el panorama, amplíen, ¿verdad? El ámbito de acción en el cual se pueden desarrollar y desde esta perspectiva de la comunicación que sabemos que las personas expertas, conocedoras de este tema de la comunicación brindan un gran aporte para permear cultura organizacional también. Muchas gracias. Muchas gracias, don Adolfo. Voy a leer unos últimos comentarios que nos dejaron por acá. Dice doña Gretel Monjero, felicitaciones a la doctora Marroquín e invitados por sus valiosas disertaciones. Y también de Elizabeth Araya, que dice felicidades a la doctora Lizeth Marroquín por este estudio y muchas gracias a Daniela Bruno y José Mairena por su presencia y lucidez. Un gusto escucharles. Muy sugerente este espacio. Gracias. Yo me uno a esas felicitaciones para Lisette, muy agradecida también de que me permitiera tomar parte de esta presentación y también por el honor de poder escuchar a Daniela y a José Mairena en sus respectivas intervenciones. Yo personalmente, no solo como estudiante de Lisset por muchos años, sino también como hija de un funcionario de la caja que la amo profundamente y que la agradezco profundamente en muchas dimensiones de mi vida. Así que ojalá que genuinamente este estudio se le pueda dar esa continuidad y esa socialización que tanto merece, porque como han dicho muchas personas ya, es un estudio maravilloso que merece toda la proyección posible. Así que muchísimas felicidades, Lisset. Sí, muchísimas gracias a todos. Realmente agradezco montones todos los comentarios y felicitaciones y quedo muy entusiasmada de la posibilidad de que el estudio, los resultados del estudio puedan contribuir realmente a la institución. Así que quedo atentísima para colaborar en lo que sea necesario con Jonathan, con don Adolfo y también, bueno, con José Mairena, que ha sido mi contacto estrella, digamos, para la realización de este estudio y que también quiero agradecerle aquí en cámaras porque realmente su apoyo fue realmente muy importante para la realización del estudio. Y gracias a todas las personas que nos acompañaron, inclusive 23 minutos después de la hora, y a Daniela, que también nos está acompañando desde allá. Muchísimas gracias. También agradecerle a Sofía que nos ha ayudado con la grabación de Ujú. esta actividad que esperamos poder tener por ahí. Y muy agradecida con todos ustedes. Que tengan muy buenas noches. Gracias, hasta luego.